y estamos en nuestro programa especial, ahora en la hora del café, y tengo el gran gusto de compartir este programa con Alfredo Atanasio Cadre, un joven conocido como muy empresario, muy entusiasta, innovador totalmente y además un encanto. Me encanta estar conversando contigo y como dices tú, podemos hablar bastante horas. Así que bienvenido, yo sé que llevas una agenda de lo más ocupada. Un poquitín, pero aquí con gusto, gracias por la invitación. Aunque me imagino que cuando estás en la cama seguís todavía pensando, ¿verdad? Uno no puede parar así. ¿No tenés esa costumbre como algunas personas de que anotan? A medianoche a veces se me ocurren las soluciones para el problema que tenía durante el día y la tengo que anotar. Y la tienes, porque a veces se olvidan, ¿no te pasa eso? Bueno, yo lo que hago es que me mando un email para que me acuerde en la mañana de cuál era la solución. ¿Y te recuerdas? Sí. Porque a mí a veces digo, pero qué fantástica idea he tenido. Y en la mañana no me recuerdo exactamente. Lo que hago es ver mi email y ahí veo lo que me mandé en la madrugada, qué era lo que quería, qué es lo que se me ocurrió hacer. Y puedes seguir después durmiendo. Sí. Porque eso de levantarse y escribirse un email. No, pero yo, gracias a Dios, problemas para dormir no tengo. Y dicen que la mejor almohada es una conciencia tranquila, así que... ¿Verdad? Eso es bien importante. Sí. Eso es cierto. Además, así como tienes tu forma de ser, que es una característica tuya, ¿verdad? Que se habla mucho de tu honradez y de tu forma clara de hablar y transparente. Eso hace todo más fácil, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poco, ¿tú eres 100% salvadoreño? Sí, nacido y criado 100% en El Salvador. Aunque mis abuelos vinieron de lejos. Del lado de mi papá, mis abuelos nacieron en Belén los dos. Y vinieron a El Salvador a principios del siglo pasado y empezaron desde cero aquí en El Salvador y gracias a Dios fueron emprendedores. Fueron muy emprendedores. ¿Y son todavía? Pues ya murieron los dos, pero nos quedó un montón. En realidad nos ha quedado la mística esa emprendedora. En realidad fueron súper trabajadores. Y del lado de mamá también, mis bisabuelos vinieron de España, aunque también venían en realidad venían también de Palestina, pero por la influencia en España. Y vinieron a parar también a El Salvador y también tuve el ejemplo muy emprendedor del lado de mi mamá. O sea, yo por todos lados tenía emprendedoras, así que yo creo que... ¿Tu madre es una persona emprendedora? Sí, emprendedora, muy emprendedora. Mi papá también. Entonces el ejemplo yo tenía desde mis abuelos, mis papás, que lo más natural en mi casa era tener su propio negocio, emprender y trabajar para uno mismo. Entonces quizás por ahí fue donde yo siempre se puede ser independiente. Para mí no había otra manera definitivamente. ¿Qué estudiaste? Economía y negocios aquí en ESEN. Y trabajé, yo al salir de la universidad trabajé por 3 años más o menos para alguien más, porque creo que es importante y le enseña a uno paciencia. Sí, tolerancia. Comprensión, disciplina, ¿verdad? Porque si uno es siempre su propio jefe, a veces quizás puede tener algún problema con la autoridad y yo creo que a mí el trabajo me enseñó a eso, a tener un poco de disciplina, tolerancia, paciencia. Me enseñó muchísimo. Yo siempre recomiendo que la gente, aunque quiera emprender, la experiencia de trabajar para alguien más es importante. Sí, y tú ves a veces familias que saben que los hijos van a manejarle sus negocios, los obligan siempre recién egresados a trabajar con alguien más que no sean ellos. Claro, así es. Y que no sea la empresa familiar. Y cuando llegan a la empresa familiar no empezaron en un puesto alto, sino que empezar desde lo más básico. Para de verdad entender la empresa y el agente. Así es. Eso creo que es lo mejor realmente. Yo escuché que tu familia fundó un negocio en 1940 y que todavía lo tenían. Sí, hace poco mi papá se acaba de retirar y ya él se retiró finalmente. Pero sí, yo soy de Santana y los negocios que tenían... ¿eran en Santana? En Santana y tenían que ver con comercio, todavía tienen real estate. Eso es algo que se puede llevar toda la vida. Sí. Y que es un buen negocio aparte. Sí. Pero por mucho tiempo pasaron de verdad en comercio. En la época, mis papás fueron súper emprendedores siempre. En la época de la guerra, antes de la guerra más bien, tenían
restaurantes, fábricas, de todo, pero en la época de la guerra tuvieron que salir de El Salvador. Así, yo no había nacido todavía, pero me cuentan mis hermanas, porque yo soy el menor de 3, que ¿tú no habías nacido? No había nacido cuando mis papás se tuvieron que ir del país con mis hermanas y se fueron, me dicen, de un día para otro, o sea, tuvieron que agarrar sus cosas sin meditarlo mucho. Sin meditarlo. Bueno, mi mamá me cuenta que lo único que hizo ella, agarrar una maleta y meter las fotos, que era lo único que era lo que todas las mamás pensamos, ¿verdad? Ajá, y se fueron por dos años más o menos. Así es. Difícil en realidad. Pero tu madre todavía trabaja, ¿no? Sí, todavía trabaja. Ella está involucrada bueno, en Santana. Parte de lo que ella hace está en la junta directiva de una escuela a la que yo fui, y ella se encarga de... Ah, qué bueno, ahí, qué bien. Y entonces tú trabajas y después decides un día ser independiente. Yo tenía ¿ya tenías ideas de lo que querías hacer? Ya tenía ideas, sí. Yo tenía un negocio, digamos que un satélite del negocio familiar. El negocio familiar tenía que ver con comercio minorista. Vendían de todo, desde ropa, vestidos de novia, etcétera. Ah, sí. En Santana. Y mucha gente llegaba de los pueblos alrededor de Santana. Entonces yo dije, bueno, voy a poner un negocio en Metapán, que queda como a 1 hora. Que ahí no había lo mismo. Y mucha gente llegaba de Metapán a la... Iba a repetir Entonces la idea era repetir el negocio, que ya sabíamos que funcionaba, y mucha gente llegaba de Metapán. Y ese fue el primer negocio que puse yo, pero a la par de... ¿Te fuiste a vivir a Metapán? No, no me fui a vivir a Metapán, sino que por ahí surgió en realidad la empresa. Mucho calor. Sí. Pero cerca de Santana. Sí, no, pero la idea en realidad se podía manejar el negocio de una manera remota. Y por eso es que después nace la empresa que ahora tengo. Y yo todavía trabajaba, es más, yo todavía trabajaba para otra persona, para otra empresa, mientras yo tenía este negocio. Entonces, así fue como empecé. Y contraté a una persona que me ayudaba a manejar el negocio, y esta persona, que todavía sigue siendo mi asistente, por cierto, trabajaba en Santana y yo vivía aquí en San Salvador, porque yo al terminar mi colegio en Santana me vine a vivir aquí a San Salvador. Y entonces en realidad era mi asistente virtual, era un asistente virtual, que por eso es que ahora surge el negocio al que me parece genial. Vamos a parar un momento y vamos a regresar después de este corte y vamos a hablar de You Assist Me. Así es. Ok. Gracias.